Hola y bienvenidos a una nueva semana en Poliglota de la Semana, lo que me parece un poquito raro en español. Pero de todas maneras, ah, hola, soy Eddie, en caso que ustedes hayan olvidado. Ah, pues la semana pasada yo dije que quería hacer un video en un idioma extranjero, porque Ben ya había hecho un video en francés. Después de los videos de Amy de la semana pasada y de las semanas pasadas, ah, yo me dije que pues, quería hablar de unas cositas. Ella estaba hablando de traducir y traducir como para placer, pero más para placer, wow, eso fue francés, o para, como para trabajo, para dinero, o para la escuela, o algo así. Y por eso también que me dije, ¿por qué no hacer un video en español? Porque yo aprendí el español al traducir. Entonces, lo que quiero decir es que, pues, claro que yo estudié español en el colegio, en clases y todo así. Ah, pero también lo que pasa es que yo fui a Perú 4 veces como traductor cuando era un poquito más religioso. El primer año que fui no traduje porque solo había como estudiando español para como 2 años y medio o algo así. Y no hablé como bien rápido o algo así. Y no había hecho nada de traducción, de interpretación, nada de mi vida. Entonces, yo escuché mucho a los intérpretes y todo. Y entonces, cuando regresé al año después, fui el traductor. Para la mayoría del tiempo que estábamos allá, fui el traductor. Y el año después fui verdaderamente el traductor. Éramos yo, un amigo puertorriqueño y nuestro traductor peruano. Claro que no soy nativo, claro que hay muchísimas cosas que no sé cómo hacerlo, pues no sé cómo hablarlos o decirlos exactamente, pero a la vez puedo traducir. Y siempre la gente me está demandando, pues me está preguntando, ¿cómo aprendiste el español? También y todo eso. Y verdaderamente fue la traducción, fue la, la interpretación. Pues claro que hablo bastante bien francés y árabe y todo eso, pero cuando traduje en español, o pues al español y del español al inglés, eso me hizo aprender verdaderamente el español. Ah, y lo que pasó es que llegué a dominar bien la lengua española. Y todavía tengo problemas, pues, tengo problemas con mi acento cuando estoy en clases. Siempre los profesores me están diciendo algo como, o pues si quiere trabajar en el comercio o algo así, hay que hablar correctamente. Pues claro que puedo hablar correctamente. Claro que puedo decir cosas como, hola, ¿cómo está? Con la S. Cosas con pasado, con la D. O hasta si quiere que yo diga algo como hacer. Puedo decirlo y no me va a molestar, pero a la vez eso es mi acento que yo tomé de la traducción de mis amigos peruanos, de algunos amigos hondureños y pues no sé. Entonces pues ella estaba hablando de la traducción y cómo se puede hacerlo en la vida como trabajo, como para la escuela, para una clase. Amy no estaba hablando de eso, pero en mi opinión pienso que sí, claro que se puede traducir o interpretar para trabajo o algo y es bien trabajo, bien pagado, entonces ¿por qué no? Pero en mi opinión creo también que la traducción y que la interpretación puede ser
l- quizá como la mejor manera de aprender un idioma extranjero, porque si se puede traducir o si se puede interpretar, porque eso es bien más difícil. Así se va a llegar a dominar bien un idioma. Entonces, sí, y fue así que yo aprendí el español. Y claro que estudié el español en las clases, pero fue la interpretación y la traducción que yo hice que me hizo aprender español de una manera fluida, de una manera bien dominada. Am, y sí, es todo. Entonces, espero que tengan un buen día, una buena semana y todo. Y sí, hasta la próxima. Chao.